Vamos a hablar de un tema que a casi nadie le gusta. Casi a nadie le gusta porque casi nadie cree en él. Y es un tema que se llama pensiones. Este tema lo maneja a nivel de posgrados en varias universidades, entre ellas en La Sabana, en la Universidad Santo Tomás. Pero este tema lo viví hace 42 años. Cuando mi mamá quedó viuda y llegó un abogado y le dijo que le voy a embargar su casa. Ahí yo creo que hice el match con este tema. Yo creo que ese día yo dije, voy a hacer esto. Conozco el sistema pensional, he tenido la oportunidad de interactuar como docente de los abogados de Colpensiones, he tenido la oportunidad de capacitar a Colpensiones a través de la Universidad de La Sabana, en un programa de formación de ellos, y estuve también trabajando en fondos de pensiones, pero lo que sí les puedo decir es que a mí me gusta decirlo como es, las cosas como son. Y hoy les vamos a decir las cosas buenas y las cosas no tan buenas de cada régimen, porque ninguno es malo ni ninguno es bueno, depende. Eso es como cuando dicen que todas las mujeres son buenas. ¿Qué dice, amigo? No, hay de buenas, ¿cierto? Y eso es como cuando dicen, no, yo lo salvé, ella iba a cometer un error. Y eso es como cuando todas las mujeres dicen que todos los hombres son malos. Si quiere pónganlo el vibrador, amigo, sí, gracias. Eso es como cuando todos dicen que todos los hombres son malos, ¿cierto? No, hay de malos, también hay de malos, muy bien, listo. Entonces, lo mismo pasa con el sistema pensional. Mi nombre es Ovidio Peña. La ventaja de tener un nombre así de raro es que ustedes en sus días algún día van a decir, Ovidio, yo estuve con él. ¿Listo? Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Diferencias, vamos a hablar de las diferencias. Regímenes. Regímenes son sistemas, el régimen militar, el régimen civil. Acá asociando con sistema. Y hay dos regímenes. La pregunta que si ustedes se hacen y por la cual estamos acá es, ¿me alcanzaré a pensionar? Sí, sí podemos apagar una luz para que ustedes vean mejor. ¿Me alcanzaré a pensionar? Esa es la primera pregunta, ¿cierto? ¿Me alcanzaré a pensionar? Y muchos colombianos dicen que no. Muchos colombianos dicen que no. Sí, creo que está adelante. Muchas gracias, amigo. ¿Cuál es su nombre? Ove, muchas gracias. Después se la olvida. Sí. Hoy le damos una motivación, ¿sí? O sea, yo entré aquí todo aburrido con el nombre. Mentira, normalmente cuando me dicen así, yo digo, ¿en serio, hermano? Pero usted me da una esa tarea. Mentira, joven, se necesita personalidad para sentir orgullo de nuestros nombres, ¿sí o no? O sea, sí tenemos personalidad. Entonces, la primera pregunta que se hace a la gente, ¿me alcanzaré a pensionar? Yo hoy vengo a decirles que sí, sin ningún problema. Justo hace casi 3 años, yo me iba a pensionar a los 50 años. En un fondo privado, yo me iba a pensionar. ¿Y por qué no lo hizo Ovidio? Pues porque la expectativa que yo tenía, y yo creo que primero yo dejé de trabajar hace 8 años, yo ahora me dedico a lo que me encanta, yo me independicé, yo estoy en el sector corporativo 25 años y ahora me dedico a lo que me encanta. Soy conferencista, soy formador empresarial y soy docente de posgrados, participo en maestrías y en estas cosas con varias universidades. Entonces, a esta pregunta quiero que se vayan con toda la seguridad si nos vamos a pensionar. Lo que pasa es que si yo hoy me afilio a un fondo o a Colpensiones cuando tenía 20 y nunca más volví a cotizar, pues nunca me voy a pensionar, porque la gente confunde. Yo llevo 20 años afiliado a Colpensiones, pero cotizó 2, pues usted lleva 2 meses, no lleva 20 años, la gente confunde eso. Entonces, la gran pregunta que quiero que ustedes salgan hoy con esto despejado es ¿con cuánto me va a pensionar? Y aquí les vamos a decir cuál es la expectativa real de pensión. ¿Listo? El sistema de pensión está compuesto por 2 regímenes, 2 sistemas, solidarios excluyentes. Solidarios es que se supone van a estar pendientes de las personas menos favorecidas y sí se cumplen los 2 sistemas eso, sí se cumplen. Y excluyentes, ¿estoy en uno o estoy en otro? O estoy en Colpensiones o estoy en un fondo privado, no puedo estar en los 2 simultáneamente. Uno se llama, ¿alguno de ustedes estudia Derecho o no? ¿No? Listo. Entonces, si tuviera abogados, a ellos les gusta régimen solidario, de prima media, compensación definida, eso se llama Colpensiones. Si ustedes hablan con sus papás y si sus papás los han aconsejado, le han dicho, papito, el seguro es el seguro, ¿cierto? Lo que pasa es que el seguro que le tocó a nuestros papitos, el de mi mamá de 42 años, ya no es Colpensiones de oro. No es que cuando se cambió el nombre Colpensiones cambió, no, es que la normatividad cambió, las leyes cambiaron. Entonces sus papás van a hablar de esto, le llaman el seguro social, se llama Colpensiones. Este se llama el otro régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS. Eso traduce, es así. Es los fondos privados o las administradoras, la gente lo conoce como los fondos. Realmente son las administradoras de fondos de pensiones que están
Porvenir, Protección, Escalde y Colfondos. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ovidio, ¿y qué tan importante es el tamaño? Para los fondos privados no es tan importante. ¿Y usted por qué se ríe? Ella cree que eso sí es muy importante, pero para los fondos privados no, señorita, para los fondos privados no es tan importante, porque hay un Escandia que es chiquitico, 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 y no por eso es menos bueno que un Porvenir que es grandotote, grandotote. No sé si me hago entender. Hasta ahí vamos, porque a veces nos engañan con eso, nos confunden. No, el tamaño aquí, si mi amiga piensa al contrario, no es lo más importante. ¿Qué me cubre? Yo quiero que hoy digan, gracias a estas dos mujeres entendimos algo que no hemos entendido. Afuera hay mucha desinformación. Yo escucho hablando, perdóneme, yo llevo metido en esto 30 años, metido. La Universidad de La Sabana me invitó a escribir un libro. Yo soy coautor de un libro de temas esenciales de seguridad social. Participo con esto que voy a hablar. O sea, esto no es que se nos ocurrió, no. Llevamos comiendo cuaderno en esto hace rato. Entonces, ¿qué ocurre? El colombiano se imagina, ¿a dónde está afiliada, señorita? A Porvenir, muy bien. Ella se imagina que está por venir con la expectativa de cuando tenga 57 años. ¿Listo? ¿Mi amigo en dónde está? Protección. En Protección. Mi amigo dice que está en Protección con la expectativa de los 62 años. ¿Hasta ahí vamos? Pero resulta que nos olvidó que los fondos privados no son solo para eso. Viene algo que llama seguro de invalidez. Dios nos ampare a todos y nunca nos va a pasar. Los que estamos acá y ojalá a nadie le pasara. Si alguien fallece esta noche va a fallecer mucha gente, muchachos entre 18 y 24 años en una moto, sin SOA, borrachos, con alucinógenos. Muchos van a reclamar el lunes a Porvenir o a Protección, van a ir a reclamar una pensión de ¿qué? De invalidez. O sea, no es solamente para la vejez. Dios nos ampare a nosotros. Si alguien llega a quedar inválido por algo ajeno a la ARL o otra ARP, esto nos cubre. Se han visto mucha gente que murió, no estaba cotizando, se quedó sin pensión. Y dejó un chinito de 3 mesecitos y dejó, ¿saben cuál es la realidad social? Dejó 3 mujeres, una mujer embarazada y acá, y a las otras 2 les tenía acá un niño. Y falleció, ¿y qué les dejó? Nada. No, sí les dejó un encarte en el berraco, porque mantener un niño demanda muchas cosas. Desde lo económico, ¿no? Porque lo demás es una bendición. Viene el segundo se llama seguro de muerte. Antes se llamaba el seguro de sobrevivencia. Seguro de sobrevivencia. Se reconoce como seguro de muerte. ¿Este seguro qué es? Que si Dios no quiera, cualquier colombiano, no nosotros, está afiliado a Protección o a Porvenir, fallece esta noche y tiene una esposa, tiene unos hijos, queda esa pensión. Si él quedó inválido, él quedó pensionado. ¿Hasta ahí vamos? No es solamente la verdad. Y viene algo que la gente no sabe. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando fallece un taxista que están haciendo una colecta para el entierro. Todos los que estamos acá tenemos un auxilio funerario que va entre 5 salarios mínimos, digamos que entre 5 millones y 10 millones. O sea, si yo me gano 3 millones me dan 5, si me gano 8 millones me dan 8, si me gano 10 me dan 10 y si me gano 12 millones me dan 2, me dan 10, máximo 10 y mínimo 5. Esto en un país como el de nosotros es una bendición. Seguramente nosotros somos afortunados y tenemos seguros esenciales, pero mucha gente no las tiene. Por eso cuando algún independiente, yo soy independiente, yo abandoné el sector corporativo y me dedico ya a lo que me encanta y soy independiente. La gente dice, ¿yo para qué cotizo a pensión? ¿Sí se han hecho esa pregunta? A nosotros los tres nos llaman a hacernos una pregunta. Todos los días a mí me llaman. Es que yo ya tengo los 26 años de cotizaciones y yo ya no quiero volver a cotizar. Le digo, es la maravilla, pero no se puede hacer. Porque nosotros para seguir operando debemos tener salud. Y para tener salud hay que cotizar pensión, o sea, eso realmente no se puede hacer. Si usted se para en lujo, me voy a citar un ejemplo. Yo tengo 52 años, llevo cotizados 33 al sistema de pensiones, yo ya tengo el tiempo. ¿Y va a dejar de trabajar? Sí, pues si tengo que mi esposa me deje comer y que me ponga a beneficiar mi salud, hágale. Si no, siga juicioso. ¿Para qué? Para mantener estas coberturas. No sé si me hice entender. ¿Qué, señor? Una pregunta. Aquí me perdí un momentico. ¿Estos son beneficios que se tienen bajo cuál régimen? Los dos. ¿Los dos? Los dos. De hecho, estos beneficios, el 1, el 2 y el 3, operan exactamente igual en los dos regímenes. Entonces, cuando usted está cotizando y le están diciendo el seguro funerario, ¿sí? ¿A qué? Bueno, estaría uno pagando 2 seguros o como. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, ¿en qué sistema está? Me pasé a Colpensiones. Se pasó a Colpensiones. ¿Qué edad tiene Carlos? 50. 50. Listo. ¿Qué ocurre, Carlos?
Cuando yo pago una póliza exequial, se supone que tengo unas mejores condiciones. Pagan la llorada. ¿Qué es la llorada? Llevan gente para que llore, llevan gente para que... Sí, así tampoco, no se le ve, pero como verificar, no puede irse con la familia. no, pero ya la pandemia. Porque hay familia, hay gente que muere y nadie llora. Sí. Ahí el seguro exequial cubre la llorada, recogen la gente, mejores condiciones. Okay. Mientras que Carlos, aquí es lo básico. Porque si la persona gana 4 millones y el auxilio funerario son 5, con 5, de repente que no les pase lo de mi mamá. Mi mamá quedó viuda en el año 80. Yo tenía 10 años y medio en el año 80. Mi mamá fue y escogió, esto lo paga el Estado, ¡pum! El cofre más caro. Todos se lo cobraron. Porque nadie le explicó cómo era la reclamación cuando eso. Por eso es que yo creo que yo me inspiré en el año 80 para eso. Yo vi llorar a mi mamá. Mi mamá casi pierde la pensión. Mi mamá puso abogados. No se necesitan abogados para una pensión. No, ese es lo primero que les digo socialmente. Todo el mundo acude a abogados. Perdóneme, mi hija es abogada. Yo entro en facultades de derecho, pero no se necesita un abogado para reclamar una pensión. Porque en 3 o 4 meses una pensión de invalidez, de sobrevivencia o vejez por ley se tiene que dar si hemos sido juiciosos. Otro aviso social. Hoy salimos de acá. ¿Para dónde va? Si se puede contar qué va a hacer ahora. No vaya a quedar por aquí, para la casa. Listo, muy bien, para la casa. No vaya a quedar por aquí. Me coge la noche por aquí y le quitan una. Entonces, ¿para dónde va esta noche, amigo Juan Carlos? Para la casa. Para la casa. ¿Trabajadores? ¿De quién? ¿De quién? Esa es la pregunta. ¿De quién? O sea, es lo que llaman son hombres caseros. Eso, porque son hombres caseros. Entonces, mentiras, muy en serio. Nosotros, ¿qué vamos a hacer después de llegar a la casa? Los dos muchachos tan preciosos, ¿no? Después de llegar a la casa, vamos a mirar algo. El extracto pensional. El que está en Colpensión en la historia laboral. El que está en fondo privado, extracto pensional. Trimestralmente nos debe llegar al correo electrónico. Que hay que revisar. Que mi empresa me esté haciendo los aportes, porque en áreas de nómina se cometen errores. ¡Ay, se nos olvidó hacerle los aportes! O lo hicimos por un menor valor, créanme que todo eso pasa. Y en sus familias hay compañías que la empresa no les está cotizando y la gente no sabe. El problema, ustedes quieren vivir tragedias, quieren saber qué es una tragedia. Cuando salgan a vacaciones y digan yo quiero vivir unas tragedias, vayan y párense en las puertas de Colpensiones. Y la gente sale llorando. O sea que nunca me cotizaron, o sea que no me alcanzo a pensionar, o sea que me dieron 5 millones de pesos por todo lo que yo coticé. Eso es una tragedia social. El desconocimiento, consejo, miren el extracto pensional. En la historia laboral, entre y mírala a la página de Colpensiones, www.colpensiones.gov.co. Ya están viendo información semestral, ya la están viendo. Miren que ahí esté toda, y la están viendo físico inclusive, miren que ahí esté toda la información. Porque, ¿qué pasa? Si yo empecé a cotizar hace 33 años y me falta información de hace 30 años, es probable que la empresa se acabó, que eso ya no exista, o sea, no me voy a pensionar y yo no sé. Muchos colombianos no se van a alcanzar a pensionar y no saben. Acuérdenme, por favor, Belkis y Sandra, decirles quiénes son los pensionados colombianos que ya no se alcanzan a pensionar. Y lo triste es que ellos no saben, eso es un drama social. ¿Listo? Voy a continuar y vamos a hacer un comparativo. Después de este comparativo podemos hacer preguntas. ¿Listo? Por ahora vayan apuntando la pregunta. Esta es Colpensiones, régimen de prima media con prestación definida. Esto es RAE fondos privados. Esto fíjense que es una sola bolsa. O sea, quiere decir que los que estamos en Colpensiones, todo lo mandamos allá y todo cae a una misma bolsa. O sea, es lo que llama una olla común. ¿Listo? Allá no hay plata. Hay semanas. Literal no hay plata. Las pensiones en Colombia se pagan con los impuestos que todos pagamos. Se hace un giro del presupuesto general de la nación y de ahí es de donde sale la plata. Porque los que están en Colpensiones, ese aporte no alcanza para el 1,5 millones de pensionados que hay. No alcanza. Entre otros por muchos factores. Si yo me gano 1 millón de pesos, pues yo estoy cotizando en Colpensiones 160.000 pesos. Y al pensionado hay que darle ese 1 millón de pesos. O sea, se necesitan muchos cotizantes para que haya un pensionado. O sea, la plata no está. Entonces, esta es una bolsa donde todo el mundo, todos los de Colpensiones, entra la plata y con ese poquito le reparten a algunos y con el presupuesto general de la nación se le paga a los demás la pensión. ¿Aquí qué quiere decir? La dama se llama Claro. Claudia. Hay una canción bonita.
de bastantes años. ¿Cómo es la canción? ¿Ustedes la saben? ¿Le cantamos o no? Yo conozco a Claudia. Y a Claudia conozco. A ver, siga. Siga, hermano, usted tiene una cara, no me diga que no la conoce. Yo conozco a Claudia hasta en el modo. ¿Sí se la dedicaron alguna vez? O sea, quiere decir que ella tuvo cuchos detrás de ella. Porque los que conocemos esta canción tenemos más de 50. Ningún pelado de 30 sabe que esa vaina existió. No, sí tuvo cuchos detrás. Listo. Entonces, aquí está Claudia, aquí está Sandra, aquí está Juan Carlos. Quiere decir que en el fondo privado a ti te llega un extracto que dice tú tienes tanta plata y te está ganando tanta rentabilidad. En condiciones normales, de cada 100 pesos que yo tenga en un fondo privado, casi que 60, 70 son rentabilidad. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué es esto? Fondo de solidaridad pensional. Si los que estamos acá cotizamos sobre más de 4 salarios mínimos, nos estamos ganando un pedacito del cielo. ¿Por qué? Porque estamos cotizando el 1% mínimo para el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Para quién es esto? Para los de Colombia Mayor, para los del régimen subsidiado. De ahí se saca una plática para subsidios económicos y para aporte a pensión y a salud de las clases menos favorecidas. ¿Y esto qué es? Esto se llama, fíjense que este está común a los dos sistemas. Estemos en Colpensiones en fondo privado, nos descuentan el 1 o hasta el 2%. ¿De acuerdo? No me voy a centrar en eso porque el tema es, esta clase yo la manejo en 30 horas, ¿sí? Entonces no nos va a hacer una idea, pero sí les voy a dar la información de manera light. ¿Esto qué quiere decir? Fondo de garantía de pensión mínima. Primer mito. Obvio es que yo me estoy en Colpensiones porque si a mí la plata no me alcanza, el Estado me subsidia, y eso es verdad. Tranquilos, en Colpensiones también, en el fondo privado también. En Porvenir y Protección también pasa eso. O sea, si la plata no le alcanza a esta señora que está acá, que completó, ojo, otra información importante. Aquí piden 26 años, 1.300 semanas. Aquí en un ejercicio perfecto piden 23 años, 3 años menos. ¿De qué adolecen todos los colombianos? Que no les alcanza el tiempo para completar la pensión. Este pide 26 y este 23. Y la gente no sabe. Y si el que está acá completó 23 y cotizaba sobre un salario mínimo y la plata no le alcanzó, de este fondo de garantía de pensión mínima se le completa la plata. ¿Por qué? Porque los aportes que estamos haciendo, los que estamos en fondos privados, se saca un 1,5% para subsidiar. Recuerda que decía sistema solidario, en los dos lados se cumple eso. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ojo, primer tipo de dos. Solamente piensen en esto, se han satanizado los fondos privados en Colombia. Ustedes han escuchado que los han satanizado. Yo los pongo a pensar en lo siguiente. Voy a escribir acá, si de cada 100 colombianos, de cada 100, ojo, solo 23 o 25, voy a ser optimista, 25 se alcanzan a pensionar por vejez. ¿Hasta ahí vamos? Si solo 25 se alcanzan a pensionar, quiere decir que hay 75 que no se van a alcanzar a pensionar, los cuales no tienen nada que hacer en Colpensiones. ¿Por qué? Porque en el fondo privado a la persona le entregan todo lo que ahorró más la rentabilidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿o ¿sí han escuchado que en Colombia solamente alcanzan a pensionar 23 de cada 100 colombianos? Si hay 75 que no se pensionan, estos sí o sí deben estar en fondos privados. ¿Por qué? Porque ahora les voy a decir, en el fondo privado te devuelven todo lo que ahorraste con rentabilidad, lo que está en el estatuto. En Colpensiones, no, allá te devuelven un pedacito de lo que guardaste. Normalmente en Colpensiones, recuerden que he tenido la fortuna de ser docente de los abogados de Colpensiones, he participado como capacitador de Colpensiones. El promedio en Colpensiones se llama indemnización sustitutiva, la figura. El promedio son 7 millones de pesos. Si alguien cotizó 20 años, son 7 millones de pesos. En un fondo privado, si comparamos 6 millones de pesos de Colpensiones, en el fondo privado serían unos 46 millones de pesos mal contados. Ojo, si nos damos cuenta que algún familiar nuestro, algún amigo, no se alcanza a pensionar, ¿qué le vamos a decir? Vaya para un fondo rápido. ¿Hasta ahí vamos? Y si no, la embarrada es terrible. Para que ustedes aprendan esta información práctica, les cuento una historia. La señora que nos colaboraba nosotros en el apartamento con la plancha y esas cosas del hogar, iba una vez a la semana, se llama Flor.
Y yo soy sapo, o sea, yo soy sapo, a mí me gusta colaborar si uno puede colaborar. Y Flor, nos sentábamos a almorzar, yo aprovechaba que mi esposa no estaba para sentarme a almorzar con Flor, una muchacha bonita de unos 50 y pico años que le faltaban como 5 dientes, era verdad. Entonces yo, Flor, le sirvo el almuerzo, doctor, me da pena, no, venga, nos hemos dado, aprovechemos que mi esposa no está, y entonces yo aprovechaba para preguntarle cosas interesantes. ¿Qué le preguntaría a una mujer cuando la esposa no está interesante? ¿En qué fondo de pensiones está? Por ejemplo, yo, no, don Ovidio, a mí me perjudicaron, digo, ¿y a qué edad la violaron? No, lo que me perjudicaron es que a mí me metieron a un fondo y me perjudicaron, yo, ¿verdad? Déjenme ver el extracto, ¿qué es eso? La mayoría de los colombianos no saben que hay un extracto pensional o una historia laboral y ni les importa. Entonces me dijo, no, Ovidio, ¿qué es eso? Vaya a un fondo, yo le voy a ayudar a averiguar, ¿usted está en pensión o está en un fondo? Me perjudicaron, yo estoy en un fondo pero no sé cuál. La historia es real. La cédula, vaya, no, es que la cédula me la robaron hace como 2 años en Transmilenio, o sea, es el colombiano y aquí anda así. Y entonces, conclusión, yo empecé, saqué la cédula, vaya, no sé qué, conclusión, están por venir. Y tiene un saldo de como, le voy a decir exactamente, 42 millones de pesos y le faltan 6 meses para cumplir los 57. Le dije, mujer, el que la perjudicó, vaya, búsquele y denle un regalo, denle una noche de placer, porque le hizo un favor. Y si no es por pensiones, a ella le han devuelto por ahí 5 o 6 millones de pesos. O sea, a ella le hicieron el favor y ni se dio cuenta. A usted no le va a pasar. No le ha pasado. No, bueno, menos mal no le ha pasado. No, es que mi Dios es muy grande, pero hay gente que sí le ha pasado eso. Con esta historia de Flor, a usted ya les quedó en serio claro. Tarea social. Si yo encuentro algún familiar, algún amigo que me dice yo no me alcanzo a pensionar y están con pensiones, ojo, que le faltan más de 10 años para pensionarse, o sea, mujeres menores de 47, hombres menores de 52, díganle, vayan corriendo para un fondo, porque si no, la pérdida es más dura. Recuerda que les digo, allá vale en la puerta de Colpensión y mire, cuando la gente sale con un cheque entre 3, 5, 7 millones, esto es todo lo que yo aporté toda la vida. Esa es la historia. ¿A quiénes les pasa eso? A 75 de cada 100 colombianos. Por eso la satanización, que los fondos privados son malos, es un cuentazo mal vendido. Mire, Colpensiones es tan bueno que a mi mamá le paga la pensión hace 42 años. Los fondos son tan buenos que yo tengo gente, muchachas de 50 años pensionadas, pensión anticipada, sí existe. Quien quiera seguir escuchando en esto, la ventaja, amigo, de tener ese nombre raro, Ovidio. Yo tengo un canal de YouTube, hay 23 videos que toman 1 minuto, pero ahí tengo un testimonio de una niña de Neiva que me dijo, contó con nombre, con cédula y todo, me dijo, vea, yo me pensioné a los 50 años. Yo de hecho a los 50 años me iba a pensionar, se puede. Lo que pasa es que viene la otra gran verdad. ¿Quiénes pueden acceder a eso? Muy poquitos. Pero ya les conté otra gran verdad. 75 de cada 100 van a tener un mejor devolución de dinero que lo que podrían tener por pensión. Hasta ahí vamos. Listo. Si son servidores públicos o familiares, yo voy haciendo comparativos y les voy dando tips. Si son servidores públicos o familiares, servidores públicos, sí manden esta protección. ¿Saben por qué? Porque en condiciones normales un servidor público se pensiona o no se pensiona. Eso se amarran y va creciendo el salario por inflación todos los meses. Y si es el secretario del juzgado, si es el mensajero del juzgado, cuando le faltan años para pensionarse, ¿qué hace el juez? Lo nombra secretario, para que quede la pensión más grande. Pero la pregunta, ¿los que estamos acá somos servidores públicos? No. Entonces otro cuento. Si tienen un familiar que es bombero, actividades de alto riesgo, decreto 2060, es bombero, trabaja en mineros, socavones, todas estas cosas en una planta de pavimentos, ellos sí o sí deben estar en Colpensiones. ¿Ustedes tienen esas profesiones? No, ellos sí deben estar ahí. Los bomberos, toda esa gente. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, que aquí sí es bombera, ¿no? Sigamos. Estamos en el comparativo. Colpensiones. Vamos a leer. ¿Listo? Amigo, ¿me ayuda leyendo? Los aportes de los afiliados van a un mismo fondo en el que luego se distribuyen para pagar las pensiones a todos. Súper. En los fondos privados, lo que nosotros vemos ahí, las bolsitas, cada uno tiene titularidad. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Sigamos, amigo. La pensión recibida depende del número de semanas y el salario de los últimos 10 años cotizados. Hasta ahí. La normativa no, porque no vinieron los abogados. Depende. ¿De qué depende tu pensión? Recuérdame su nombre. Carlos. Carlos, ¿de qué depende su pensión? Carlos, le tengo una buena y una no tan buena. ¿Cuál quiere primero?
La no tan buena. La no tan buena. Carlos, ruega a Dios que en los últimos 10 años, usted le faltan 2 años, tenga trabajo, sí, eso es lo primero. Sí. Y que tenga un trabajo tan bueno como el de ahora o mejor. Porque, ¿qué pasa? Ojo, voy a poner solo, no es el Carlos, pero asocienlo con Carlos. ¿Qué pasa si Tao mañana nos dice, chao, usted se cansó de estar bien? ¿Saben que hay mujeres que cansan de estar bien y se divorcian? Sí, sí, mi esposa me dijo, si se cansa de estar bien, no, algún día la mujer no le puede cansar de estar bien. No, en serio, que a usted le haya ido mal, no quiere decir que a todo el mundo le va mal, ¿cierto? Porque hay gente que le va bien. Pero mentiras. Carlos, ¿qué pasa? No hay nada más rico que aprender por humor. Yo, Andrés, usted y yo nos dedicamos a esto. Mi modelo es neuroeducación, todo es de acá. PNL. Cuando nosotros hacemos, mire un tema tan harto, pensión, busquémosle la cosa para, yo quiero que ustedes se enamoren de pensión. Hoy salgan diciendo, el cucho nos hizo enamorar de pensión. ¿Qué pasa? O si se enamoran de mí no pasa nada. No pasa nada. O sea, uno tiene un corazón grande. Casado pero no cansado. ¿Sí? Porque Berticita conoce a mi esposa y dice, es casado. Berti, ¿usted recuerda la historia cuando Boris cumplió 50 años? No, más vale que no lo diga. Ella dijo que no llegue, que no la vaya a contar, que no la vaya a contar. Tenemos muchos amigos en común. Entonces, Carlos, ¿qué pasa? Carlos hoy se fue editado por esas cosas de la vida, se cansó de estar bien, porque no, listo. Vamos a decir hoy que Carlos se gana 3 salarios mínimos. Y si Carlos se va a Itaú y se va a ganar luego 2 salarios mínimos, todo lo que ya cotizó, no lo va a ganar. La historia de Carlos hasta ahora es empezar a contarse los últimos 10 años. ¿Sí me hago entender? Y en eso hay que ser muy conscientes. Porque el sistema le toma la foto los últimos 10 años. Ay, Ovidio, pero la ley 100 del 93 dice que si yo me pueden tomar toda la historia laboral y si sale mejor promedio, no me toman los últimos 10, sino toda la vida. Son muy poquitos los colombianos a los que ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos ganándonos un mínimo. De hecho, un profesional, lo primero, práctica es un mínimo. Nadie arrancó ganando millones. Se supone que nosotros vamos creciendo y vamos ganando más. Entonces, cuando hacen ese cómputo de toda la vida, casi nadie le da favorable. A menos de la niña bonita que el senador era el padrino y la nombró asesora del Senado. Sí, hay poquitas historias así, muy poquitas. Pero para los colombianos de a pie eso no existe. Entonces, Carlos la tiene clara. Tu historia, la foto no ha empezado a contarse. Sin embargo, ¿cuántos años ha cotizado? Ya tengo 2.300 semanas. Listo, ha cotizado 26 años más, tal vez. Pero eso ya no sirve nada. O sea, hasta ahora la historia empieza. Carlos, de repente la foto es a color. Y si en los últimos 10 años cambió de empleo y lo ha cotizado sobre el mismo, la foto quedó sepia o blanco y negro. ¿Cómo la quieres? ¿Sepia o blanco y negro? Diga, no, a color. Eso. Menos mal que evitó la comedia. A color. Listo. Entonces, aquí la pensión depende del capital acumulado. Son 2 escenarios en fondos privados. Si yo todavía cotizo sobre el salario mínimo, completo 23 años cotizados, 57 mujeres, 62 hombres y me van a dar un mínimo. No pasa nada, si la plata alcanza o no alcanza. Sí, depende. Depende. Un poquito más del mínimo, ¿por qué? Porque se va a tomar, es que no nos quiero confundir con tanto detalle. Pero hagamos, digamos que el mínimo, ¿listo? Cotiza 23 años, la plata no alcanza, se la completan, porque en Colombia nadie puede pensionar con menos de un mínimo. Es por eso. Se compara el modelo chileno y el colombiano. Aunque fue una copia del modelo pensional, ustedes van a escuchar que nos comparan con Chile en pensiones. Y allá eso fue un descalabro. ¿Qué ocurre? De hecho, en el libro, en la publicación que tengo en la Universidad de La Sabana como coautor, ahí yo hago un análisis del sistema pensional chileno. Y digo, aunque parece lo mismo, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en Chile hay 2 cosas especiales. La Constitución chilena no permite que haya pensiones por debajo de un mínimo. Hagan de cuenta en Colombia que a usted le digan que va a pensionar con 600.000 pesos. La Constitución chilena se lo permite, la de aquí no. Allá hay una gran diferencia. Y el régimen de inversiones chileno permite que sea más arriesgado y cobran altas comisiones y no se blindan. Acá no. Aquí el régimen de inversiones del sistema de pensiones es riguroso, soy testigo de eso. Altamente riguroso. O sea, no se puede invertir en cualquier cosa. Y las comisiones, como todo el mundo cree que son altas, son muy baratas. Porque a ti no te cobran por cuántos millones tienes, sino por lo que cotizas.
Yo puedo tener 500 millones de pesos en mi cuenta de ahorro individual, pero si estoy cotizando sobre el mínimo, me cotizan sobre el mínimo. Me cobran es una comisión proporcional al mínimo. ¿Sí me hago entender? Que pueden ser 40.000 pesos para manejarme 500 millones de pesos y a veces me dan rentabilidad en un trimestre de 70 millones de pesos. Puede pasar eso. Puede pasar eso, claro que puede pasar eso. Si después me quieren invitar, no hay porque no las quiero estresar. Ustedes hablamos bastante de la rentabilidad y de todo ese tema porque hay mucha información, hay muchos mitos en la calle. En la calle se dicen muchas mentiras. Créanme, cada sistema tiene sus cosas buenas. Ya les he dado algunas. Para 75 colombianos ya les dije fondo privado ojo cerrado. Y ahora les voy a ver si alcanzo a ponerles algunos ejemplos. Hasta aquí, en el fondo privado, para los que cotizan sobre el mínimo, la pensión es del mínimo. Para los demás, ¿de qué depende? No de los últimos 10 años. ¿De qué depende? Depende del capital que yo tenga. Si Carlos cumple 62 años y resulta que cambió de gustos. No, ¿qué está pensando? No. Carlos, yo termino y usted me corrige. Cambió de gustos. Le gustaban las muchachas de 40 y ahora le gustan las de 20. ¿Sí se puede elegir un cambio? Como algunas muchachas que tienen 50 y les gustan los chinos de 20. Usted no con eso. Cuidado con eso, mantenidos. Es mejor hombre, vea, con canas. ¿Qué son canas? Experiencia, ¿sí o no? Esta no tiene experiencia larga, no tiene nada. Ya hay otra que nos mantiene, ¿sí o no? Usted a mí ya hay otra. Y ya tenemos niños, no las ponemos en compliques con la hacienda mental que nos escucha. Sí, usted ya cambió el concepto. Mejor uno se listo. Entonces, ¿qué ocurre? En serio. Ahí sí que ocurre. Ahora les voy a poner un ejemplo. Ahí depende, ojo, desde mi nuestra impresión. El sistema pensional privado, el sistema pensional es antifeminista, arranquen por ahí. ¿Por qué es antifeminista? Porque mientras a los pobres hombres que esta noche les toca salir a arriesgar sus vidas a la avenida de Caracas, eso es arriesgar la vida, ¿sí o no? Pobres hombres. Las mujeres que ahí no arriesgan la vida así. Mientras que a los pobres hombres les toca trabajar 5 años más, 62 años, 57 mujeres. Las mujeres viven más que los hombres, ¿sabían eso? La expectativa de vida de las mujeres es más que los hombres. ¿Sabían por qué? Recuérdale tu nombre. Janet. ¿Sabías por qué, Janet? Porque los hombres las consentimos mucho. ¿Por qué más va a ser? No, son estudios. Ay, mira, estas ganas es estudiando. ¿Por qué los hombres vivimos menos? Porque la mujer acá con un marido. O sea, eso es... Sí, Sandrita, a eso se debe. Mentira, lo que estoy diciendo le pongo mal, pero es verdad. Las mujeres viven más, son más fuertes que nosotros. Por eso el sexo débil somos nosotros. Cualquier sexo débil ya somos nosotros. ¿Qué ocurre? El que ustedes se pensionen 5 años antes y el que vivan 5 años más, ustedes ya con nosotros perdieron 10 años respecto al tema pensional. En el fondo privado, ¿qué es lo que se hace? Se calcula. Si Carlos tiene una esposa de 20 años y él 62, ya no miran a él, miran en la expectativa de vida de la esposa. La expectativa de todos los que estamos acá, técnicamente en pensiones se habla de tablas de mortalidad. Yo con esa no trabajo porque la realidad es otra. Las tablas de mortalidad están entre 78 y 81 años. La realidad, ¿cuál es? Todos los que estamos acá, de un día vamos a vivir 90 años. Vamos a vivir 90 años. Cuando mi padre fallece, cuando yo tenía 10 años, él tenía 40 y pico. Él me hizo pensar que 50 años era viejo. Qué pena, pero yo estoy empezando a vivir y tengo más de 50. Y si no, pregúntenle a Pablo Rizal, ¿verdad? Hoy la gente vive más gracias a la ciencia, la tecnología, la vanidad, la medicina, estamos viviendo más. Nosotros vamos a vivir 90 años en condiciones normales. Algunas culturas longevas como la japonesa, hay varias, ya viven 100 años. De hecho, yo acabo de publicar en LinkedIn, lo que la gente llama LinkedIn, un video, una muchachita de 90 años, profesora de fitness en Japón. Y ella dice que el reto es a los 100 años estar en fitness. De hecho, usted mira, yo era excelente calculando edades, ya no. En los hombres sí, porque los hombres casi no nos operan. Bueno, nos operan de la vesícula. Pero en las mujeres uno va igual. Yo creo, ¿cuántas cirugías tiene? Yo le hago el cálculo. No, yo era excelente calculando, porque llevo haciendo esto hace 25 años, entonces yo decía, usted tiene tantos años, yo casi no me escachaba. Ahora sí, porque las mujeres se conservan muy bien.
Uno ya no sabe si es de 20 o lleva 20 años pensionado. Hasta ahí vamos. Entonces, ojo, no es ninguna ventaja el que las damas las pensiones 5 años antes, no les hacen ningún favor. ¿Por qué? Porque si nos vamos por devolución de saldos, a los hombres siempre les van a volver más porque nos hacen trabajar 5 años más. ¿Hasta ahí vamos? Listo. En el fondo, en Colpensiones, las pensiones se pagan con las cotizaciones de los afiliados, esto ya le dije, y los aportes del presupuesto general de la nación. En el RAIS, en los fondos privados, se pensiona con lo que cada uno aportó, ¿cierto? Y si le hace falta plata, con el fondo de garantía de pensión mínima, que lo hacen los mismos colaboradores, trabajadores colombianos. Más llamados trabajadores, deberíamos decirnos colaboradores. Eso de trabajo no suena efectivo. En caso de fallecer el pensionado y si no hay beneficiarios de ley, no hay herencia por pensiones. ¿Qué pasa? El señor se divorció, tiene 60 años, se divorció, los hijos ya tienen más de 20 años en condiciones normales. Cuando uno tiene 60, los hijos de uno ya son más grandes. Se divorció, o sea, no tiene beneficiaria, esposa. Los hijos hasta los 25, en el mejor escenario, podrían ser beneficiarios, ya tienen más de 25, no hay beneficiarios de ley. En Colpensión, el señor se murió y esa práctica, bye bye. En el fondo privado, el capital del pensionado es heredable, es decir, en caso de no haber beneficiarios de ley, pasa a la masa sucesoral y puede ser heredado. Historias como: ¿a quién le puede pasar esto? A los 60 años, a un señor, a Pedro Pérez, le dicen: señor, usted tiene un cáncer terminal, le quedan 6 meses de vida. Y él tiene en el fondo privado 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 millones dependiendo del salario. Todas estas cifras son fácilmente manejables y se dan en la realidad. Y él dice: voy a morir, no tengo esposa, no tengo herederos, no tengo beneficiarios de ley. En ese estado, esto puede ser heredable hasta el 5º grado de consanguinidad, hermanos, sobrinos, primos. Esta es una gran diferencia entre los dos regímenes. Tristemente, sí hemos conocido muchos casos de personas que le dicen que quedan 6 meses de vida. De hecho, nosotros tenemos una amiga en común. Anoche estaba cenando con ella, estaba tratando para una reunión con ella. Una persona que trabajó conmigo y en el año 2011 le dicen que tiene cáncer de mama. Y le volaron los senos, le han hecho como 15 cirugías, el cáncer va, vuelve y la mujer tiene la mejor energía del mundo. Anoche estábamos celebrando sus primeros 60 años. Y está enterita, usted la conoce, enterita. Para una persona como ella, no tiene esposo, no tiene hijos, el fondo privado es una alternativa. De estos casos sí se da, aunque uno no crea. ¿Hasta ahí vamos? Normalmente en nuestra cultura, ¿cómo es? Hoy normalmente nosotros tenemos mucha gente, amigos de mi edad mayores que son divorciados y los hijos ya son mayores, o sea, no son beneficiarios de ley. En caso de una eventual pensión, de fallecer la persona, aquí en Colpensiones nunca se va a volver nada. Hasta ahí vamos, esta es una expectativa que hay. ¿Listo? En una de las modalidades. ¿Listo? De pensión. Los aportes, no nos estresemos con esto. Los aportes son el 16% en los dos. Estés en Colpensión, Carlos, o en fondo privado, te van a descontar lo mismo y tu aporte es el mismo 4 y el 12. 4 trabajadores, 2 empleadores. Hasta ahí vamos, ahí no hay ningún cambio en nada. No los quiero estresar con eso. En el fondo privado, la superfinanciera cuida los recursos, hay una respiración nuca en la nuca, o sea, realmente se respira en la nuca. En los fondos privados no pueden invertir en lo que quieran, se tiene que invertir en empresas AAA, que estén listadas en la bolsa de valores. Realmente la plata está bien protegida. Realmente la plata está bien protegida. El fondo privado, en los dos sistemas, la de las mujeres es 57 y hombres 62. Sin embargo, anoche estaba cenando con un amigo con el que me veo ahora, que se llama Anel Delgado, Belki, justo lo conoce. Él tiene 50 años, tiene 58 y ya está pensionado. Él se pensiona con protección. O sea, la edad en el fondo privado es relativa. Este amigo que pasó, trabajó 25 años en el sector financiero, era nuestro gerente administrativo, salió de la compañía por una fusión y él fue y se independizó y se pensionó. O sea, la edad de pensión de los hombres y las mujeres en el fondo privado es relativa. ¿Sí queda claro? Les puedo dar testimonios de yo me iba a pensionar a los 50. ¿Por qué lo iba a hacer? Para enviar ese mensaje. Yo hablo de pensiones y la gente, como los jóvenes no creen en las pensiones.
Preocúpense si sus hijos, usted está muy jovencita, no, si sus hijos no creen las pensiones, preocúpense. ¿Sabe por qué? Porque los chinos son independientes, ¿no? Entonces hacen una cosa acá, startups, emprendedores, no cotizan la pensión, preocúpense. Ellos van en 30 años a hacer la fila del Banco Agrario esperando que les den 110.000 pesos cada 2 meses. ¿De dónde sale la plática? De nosotros. Por eso, a cada joven que lave carros, que cuando mandamos a lavar el carro, el que vende minutos, a ellos, digámosles, hay una opción que se llama, sin importar cuánto se gana, se llama BEPS, Beneficios Económicos Periódicos Sociales. Ellos, en vez de, ¿ustedes qué creen que cuánto se gana una persona que trabaja en Transmilenio pidiendo plata o cantando? Ellos deben ganar 2 o 3 millones mensuales y si no, no harían eso. Olvídense, si eso no fuera bueno, no lo harían. Y hay mucha gente que lo hace así. Ellos deberían estar cotizando a BEPS. ¿Qué es BEPS? Van a Colpensiones, ponen la huellita, o el iris, creo que ya lo están haciendo todavía con la huellita, ya no recuerdo, pero los capacité cuando lanzaron eso. Yo estuve con Colpensiones explicándoles en qué consistía. Van y ponen la huellita, ni siquiera tienen que dar copia de cédula, nada. Les abren una cuenta y ellos van aportando 10.000, 20.000, 30.000 pesos, 40.000 pesos mensuales. ¿Para qué? Para cuando lleguen a la edad de los 62 hombres, 57 mujeres, el Estado, si guardó 100 millones, le pone 20. Y mientras va ahorrando, le paga microseguros. ¿Qué son microseguros? Que si Dios no quiera caer en barrio, le dan 10 millones de pesos. Les han rifado casas. Todos los que a veces las señoras que nos van a ayudar al aseo, a nosotros una vez a la semana, ellos no cotizan, debieran cotizar. Yo les digo, bueno, vayan mientras tanto a ver. ¿Sí queda claro? Es más, hoy hay algo que se da en salud, se llama transición. Yo puedo estar en BEPS, estaba sin trabajo, coticé a BEPS y después soy empleado y no pasa nada, puedo migrar. Independiente empleado, independiente empleado. Pero esto es para la gente de la informalidad. ¿Sí queda claro? Preocúpense por sus hijos. Ojo, aquí viene un tema social. A mí me preocupa mucho la juventud colombiana de cara a las pensiones. Nuestros hijos, ¿qué han hecho? Algunos, especialmente los de los más acomodados. El chino termina la carrera 22-23. No va a tomar un año sabático, se van para Australia. Vuelven, no me hallo. No hay para Estados Unidos, otro año. Vuelven, voy a hacer una maestría. Lo que estoy diciendo es con mucho respeto, yo soy de academia. Pero nunca han trabajado. No van a hacer un doctorado. Vuelven a los 30, vamos a sacar cuentas. Ojo con lo que estoy diciendo. Vuelven a los 30 y nunca han trabajado. Mira lo que estoy diciendo. Las mujeres en Colombia pensionan a los 57 años. 57. Si me hago entender con esto, ¿valió la pena la inversión que hizo Sandra y Benes? Escúchenme bien. Las mujeres pensionan a los 57 años. Si empezamos a cotizar, si la persona empieza a cotizar a los 30, que volvió más preparado que yo, pero nunca ha trabajado, esto es con mucho respeto. Esto es con mucho respeto. Si ustedes me preguntan a mí, ¿hay que hacer un doctorado y una maestría sin haber trabajado? No. Mi primer maestría la hice a los 40 años, ya lleva 20 años trabajando, yo ya tenía que decir. Y si uno se para allá, hablan unos que saben y uno no entiende nada. Eso es como el médico. ¿Qué pasa el médico cuando le da el cartón? Cuando ya operaba a 100 años rural. Y si no, no le dan el cartón. Es más o menos así. Porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. Nuestros chinos estudian mucho, son más preparados que yo, pero no han trabajado. Pero ¿cuál es la implicación social que tiene? Si la mujer empieza a los 30, si quiere que Juanca aprenda gelatría ahí, de hecho es que no lo quería hacer cantar a usted. Muchas gracias. No, así como ustedes quieran. La niña le gusta con la luz prendida o con la luz apagada. No, para que sean ellas las que digan, no, ay, que nos puso con la luz apagada. No, porque entre gusto no es disgusto, ¿cierto? Ya ni cómo te gusta con la luz prendida o con la luz apagada para este escenario. Que sea lo que Dios quiera. Muy bien, muy bien. Que sea lo que Dios quiera. Entonces, ojo, a los 30, llegó mi hija a los 30 más preparada que yo y empieza a trabajar. Cuando llegamos a los 30 tenemos un problema.
Llega en la empresa que hace, se llama Ovidia. Vamos a decir que mi hija se llama Ovidia. Yo la quería poner así, pero mi esposa no me dejó. Ovidia Peña, 30 años, maestría, doctorado, bla, 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 no tiene experiencia. Y el gerente dice: marica, yo tengo una especialización, ¿qué voy a traer a esa vieja que me quite el puesto? Se llama sobrecalificada. Y ese es el problema. Les soy honesto, en algunos procesos yo vi el problema. Este man sabe más que el gerente, no lo contrata, se queda con el puesto. Así opera la cultura colombiana, que es facilista. En Europa no, al contrario, tú tienes más, esta la necesitamos. Aquí no, this is Colombia. Aquí nuestros senadores, Macías tenía quinto de bachillerato, bachiller, no, un doctorazo, ¿no? No, un doctor muy bien preparado. No, senadores son ignorantes, la mayoría. Algunos no tienen nada. No, sí tienen mucho poder para hablar. Sigamos. Llegó a los 30 y empezó a buscar trabajo, que ese es un drama social. Cuando en la universidad la gente va así: con ustedes, Juan Carlos, pero la mamá no sabe el problema que viene ahora, búsquele trabajo al chino, porque las mamitas creen que ya el chino se graduó el problema. No, ahí empiezan los problemas. 30 años, empezó a trabajar. De los 30 a los 57, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años piden para pensionarse en Colpensiones? 26. ¿Quién puede trabajar 27 años continuos? En la policía, los congresistas, ¿quién más? En el sistema judicial, en el sistema privado no. Trabajamos un año, cambiamos de puesto, porque los chinos tampoco ya no se hallan en ningún lado, ¿no? Entonces son como los toreros, trabajan por temporada, trabajo 6 meses, descanso hoy, así. Aquí quitemos el 10% de este tiempo, el 20%, porque se toman años sabáticos. ¿Qué es eso? Ir a mamar gallo a costillas de los papás. Esos años sabáticos. ¿Ya saben qué es año sabático? Yo no sé qué es un año sabático. Yo empecé a los 17 y me he parado. ¿Qué sabe? Hoy sabático, vea, sabático aquí. Cobrándole a ella la tos. Hoy me estoy tomando un día sabático. Entonces, quitan el 20% real. Esto es situación real. Yo asesoro muchas empresas en recursos humanos. Muchas. De hecho, contratamos mucha gente multinacionales, me dieron la facultad para contratar gente. Hay mucha rotación, todo esto. Quiten el 20%. ¿Qué es el 20%? Mi hija en este momento es contratista. Trabajó con el acueducto como contratista, abogada. Ahora está en el Consejo de Bogotá por libre nombramiento y remoción. Yo nunca participé en política. Pero la china estudió y es juiciosa de una buena universidad y es juiciosita, entonces la llaman. La han llamado. Pero ¿qué pasa cuando es un contrato? Alguien puede durar 6 meses esperando que lo renueven. El sector público, ¿cómo es? ¡Pum! Se lo cortan en diciembre, por allá en marzo vuelven y lo llaman. Esa cesación del 20%, quítele a 27 el 20%, son 4 años mal contados. Si 27 le quito 4, quedan 23. ¿Se alcanza a pensionar? En Colpensiones no, en fondos privados sí. ¿Sí quedó claro? ¿Me estoy haciendo entender? Todos los que tenemos la expectativa de pensión, Consejo de Ovidio Peña, váyanse para fondo privado hasta tanto definan régimen. Yo hice lo que tú hiciste, yo definí el régimen. Pero por la juventud de ustedes, fondo privado, ¿basado en qué? Ojo, ¿basado en qué? Porque ya les dice, dejó de ser honesto. No, ya ni yo soy honesto, yo soy muy sincero. ¿Saben por qué? Porque como yo opero en la vida va a operar conmigo y yo soy un ser bendecido. Dicen que esta ciudad es peligrosa. Yo llevo 16 años, a mí nunca me han robado nada acá. En Brasil se me acabaron de robar. En Ecuador un día me robaron también por huevo. En Ecuador me robaron, me subí. La niña vio, en Ecuador, ¿cómo es el Transmilenio? Es un trole con luz, un trole. Y la niña dice: papi, yo quiero ahí ver ese cable. Y yo, ¿cómo ahí? Bueno, nos bajamos del taxi, nos subimos a la niña para que fuera a 2 estaciones y ¡pum! Se cayó una abuelita. Y yo todo me fui a recoger la abuelita. Estos sitios no recogen la abuelita y yo fui a recogerla. ¡Pum! Me robaron, literal. Era la cascarita para robarme. Pero dicen que esta ciudad es peligrosa. A mí no me ha pasado nada en esta ciudad. Somos energía. Yo debo pensar en el bien de los demás, porque lo que yo haga en la vida me lo vuelve 3 veces. Yo llevo estudiando el cerebro humano 25 años empírico, eso no lo tengo certificado, pero todo lo que yo hago es basado en eso. Dicen que después de los 50 que nos duelen las rodillas. No lo digo por usted, lo digo conmigo. Pero Carlos, yo lo digo conmigo porque yo soy del 69. Yo soy de un número bonito, 69, yo soy de 1969. Afortunadamente no me duele nada. Carlos, a mí tampoco, somos energía. Yo voy cada año al médico y le digo a la médico, le digo: revíseme porque no me duele nada, estoy preocupado.
Mi hija cumplió 26 y se queja, mi esposa y le digo que no sepa que mi esposa cumple 50. Mi esposa cumple 50 y le duele de todo. Y mis hermanos ya pensionados del sector público, les duele de todo. Porque no se afanen por pensionarse. Apenas te digan pensionado, marica, les pagan lo de canas. ¡Lleno de canas! ¿Y qué hace un pensionado, Carlos? Fresco, Carlos, le tengo una buena. A las nenas les gustan las canas. Profe, ¿cuántas canas tienes? Te las puedo contar. Y yo las digo que cuenten. Yo las debo, Carlos, ustedes les va toda una vida contando. Entonces, escúchenme bien en serio. ¿Qué pasa con un pensionado? Miren sus amigos que se han pensionado. Van al neurólogo, cardiólogo, nefrólogo, marica, lo van exponiendo tutela, demandas, se quejan de todo y empieza un proceso de envejecimiento acelerado. Nuestro cerebro, cuando dicen que ya no servimos para nada, nuestro cerebro empieza a apagarse. Mucho cuidado con eso. Sin embargo, en Estados Unidos un pucho de 75 años quiere ser presidente. En Europa la gente madura, o sea, en Europa 70 años, las mujeres en Europa a los 60 están definiendo, a los 50 están definiendo si tienen bebé o no. Y es real. Y usted a las de 60, vaya a hacerle una maleta a una mujer en Europa. Yo, aquí es que no la monta que les hagamos todo. Allá no dejan que uno les haga nada. Lo miran raro. Ellas son autónomas. Porque le metieron la cabeza, allá la expectativa de 90, 100 años ya y se los disfrutan. Miren los japoneses viajando por todo el mundo. 100 años tomando fotos en todos lados. Y aquí nosotros trabajamos toda una vida, ¿para qué? Pensionado. Uy, pensionado. Aquí nos quisieron meter un cuento. Que a los 57 años una mujer era vieja y están locos. Se los voy a demostrar por qué. Primero dijeron que una pensión a los 27 ya para qué. Si la expectativa vieja hasta los 90 y a una mujer la pensionamos a los 57, ¿cuántos años va a disfrutar la pensión? 33. Y el sistema le pide 26. Ahí no hay ninguna proporción. Por eso, ni en Colpensiones ni en el fondo privado nos vamos a pensionar con lo que nos ganamos. Además, la gente colombiana es medio loca, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es tu cargo en Itaú? Analista. Yo soy amigo del presidente, ¿sabías? No, de otro no hay tan amigo. Sí, de otro no hay tan amigo, ni me interesa ser amigo de aquel. Listo. Yo soy amigo del presidente de Itaú, ¿listo? ¿Te sirve ese dato? Te voy a ascender. Y te vas a ascender y vas a quedar ganando 15 millones. ¿Te sirve? Claro. Listo. El sueldo de él es desde el lunes. ¿Queda claro? Hoy le pregunto, ¿con cuánto se va a pensionar? Dígame lo que pensó. Pues con el salario, el colombiano, si no se gana 1 millón, pues con 2 millones, pues con 2. Hoy, yo me gano 2, pues con 2. Porque me gano 2. Así piensa el colombiano. Y el lunes la ascendieron. ¿Con cuánto? Pues con 15, ¿no es que yo me gano 15? No sé si me está haciendo entender con la analogía que el colombiano es muy irresponsable. O sea, el colombiano en un momento a otro cambia la expectativa de pensión y así no es. En Colpensiones sí, los últimos 10 años. Si mi amigo mañana lo nombra CEO de Itaú en Colombia, sí, le fue re bien. Pero si el presidente le dice chao y no se vuelve a ubicar bien, pues le fue re mal. O sea, es una cosa como de azar, ¿no? Porque créanme, a mí la gente me dice, ¿y qué me aconseja? Yo ya quisiera yo ver qué le ha pasado hasta los últimos 10 años de mi vida. No estaría yo aquí de sabático hoy, tomándome un día sabático, ¿sí o no? Mentira, esto es mi pasión, yo soy sapo, yo me meto a la cárcel de mujeres de Bucaramanga a hablar de proyecto y ¿cuánto pagan? Pues nada. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que le peguen a uno, que le den chupismo. ¿Usted sabe qué es chupismo? No? Yo no sé qué es, pero eso dijeron allá. No le dieron chupismo. Listo. Ya, entonces la experta la chupisma en todo. Listo, ¿quedó claro? Preocúpense si sus hijos se lo quieren pasarse que aprendiendo inglés, que alemán, que que yo hablo 20 idiomas y no trabajo porque me voy a pensionar, papito. No se va a pensionar. Usted y yo tenemos un amigo en común, Doris. Yo le dije, Doris, el chino no se le va a pensionar, el chino lo paga, que me voy para Canadá, que me voy para Nomonte, que me voy para no sé qué. Los chinos lo pagan y los papás somos alcahuetes. Yo a mi hija sí le dije, nena, yo quiero que tú dictes el posgrado, los 30 años pensiones, te estoy preparando en esto. Porque hay muchos abogados, pero casi nadie sabe pensiones. Esto es otro cuento. No es que yo estuve metido, yo llorar a mi mamá con abogados por pensiones. O sea, es un problema social de lo que yo les estoy hablando. Pero ¿qué es lo importante? Si nos vamos a pensionar. ¿Qué edad tiene, amigo? 49. Estás empezando a oír, la mami sabe que estás acá con nosotros. No sé qué tal que la mamá llegue y me prenda el chilito.
De razón le sonaba el celular como 20 veces para dónde Mentira. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el? Joven. Joven. ¿En dónde está? En Colpensiones. Si joven fueses más niño, un poquito más niño, yo le diría, joven, vete para el fondo. Hasta tanto definen qué reforma va a haber. Y le soy honesto, no lo puedo asustar. Álvaro Uribe Vélez, el Mesías que tuvo este país. Espere, porque vino otro Mesías preparado, que lo voy a decir no es intervención en política, escúchenme bien. Álvaro Uribe Vélez, que tuvo toda la maquinaria, nombró las altas cortes, tenía la planadora ya en el Congreso, no pudo reformar el sistema pensional colombiano como él quería. Él hizo la primera reforma en el año 2003, la ley 797. La Corte Constitucional, que es la que revisa que no le metan mano a la Constitución mal metida, le tumbó esa ley y salió la ley 787. En el mismo año sacó 2 leyes de pensiones. Sí hubo cambios, de hecho todo lo que les estoy contando fueron los cambios que dejó. Y la Corte volvió y le tumbó más artículos. Las leyes están hechas de artículos. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Hizo un acto legislativo. ¿Qué es un acto legislativo? Permite reformar la Constitución y dejó callado a la Corte Constitucional, sin embargo no pudo hacer lo que él quería. Por eso cuando me dicen, ¿y qué va a pasar en la ley? Digo, depende de la traba que tengan los congresistas esa noche. Depende de la traba que tengan. Porque cuando eso era pupitazo limpio, era así, aprobado, aprobado. Yo tengo la fortuna de dictar conferencias allá en esos recintos. Se siente uno medio ladrón, se siente uno medio raro, en serio. Ahora, ¿cómo es? Ahora es todo eléctrico, votación. Pero las leyes, el proyecto que entra, no es el que sale. No sé si me están dando a entender. Reformar las pensiones en este país no da votos. Entonces, ¿qué es el consejo que yo doy? Mujeres, antes de los 47, antes de los 47, el que dice 46 tiene razón, digamos que a los 46 y medio, ese trámite toma 6 meses. Se llama doble asesoría. Caballeros, antes de los 51 y medio, definan régimen. Por ahora, en los fondos están bien. ¿Por qué hoy? ¿Usted dónde saca esa teoría? Se la voy a explicar, fue la que yo apliqué. Si mañana llega una reforma, ¿ustedes por qué creen o para qué creen que se hace una reforma pensional? Para desmejorar las condiciones. No van a sacar una reforma para que usted trabaje más y para darle más plata. No, la reforma es más. El fondo privado es una alcancía. Si hoy con el 16% de aportes, ¿cierto? Yo voy llenando la alcancía. Las reformas tienen 3 formas de hacerse en pensiones. Primero, aumentando las edades. Se coge más plata. Entonces, si aumentan las edades, a los de Colpensiones le aumentan la edad, pero le van a dar la misma pensión. Al del fondo, ¿qué pasa? La alcancía, al aumentar la edad, más plata, mejor pensión. Por default, por defecto. ¿Está ahí vamos? Pueden aumentar la cotización de aportes. No el 4 que ustedes hoy tienen, nosotros tenemos el 16 como independientes, ustedes como empleados tienen el 4. Pueden decir, pasemos del 16 al 22 como está Chile. Chile es el 22 y el empleador no pone nada en Chile. Por eso Chile es más competitivo entre otras. El empleador en Chile no pone nada, el 22 lo pone el trabajador. Digamos que lo ponen al 20. ¿Qué pasa? Se recauda más plata. Al de Colpensiones no le van a decir, como estás cotizando más, te doy mejor pensión. No, la misma pensión. Al del fondo, como la alcancía tiene más plata, mejor pensión. ¿Hasta ahí vamos? Aumentar edad, aumentar cotización o aumentar semanas. Entonces ya no son 26 años, sino 30. Como en Europa piden 40 años de aportes, 45. Y aquí, ¿cuántos? 23 y 26, 23 fondos privados, 26, o sea, es una recocha. Muy facilista es realmente, muy facilista. Si aumentan cotizaciones, no a 26 sino a 30, ¿qué pasa en el fondo privado? Más plata, mejor pensión. ¿Están entendiendo por qué les digo yo? Hasta tanto sepamos qué reforma va a haber, si llega a haber, Duque no puede hacer reforma. Santos no se atrevió a hacer una reforma y Santos estuvo 8 años. Porque es que eso ese día van a partir muchos niños. Entonces los gobernantes no les interesa bajar la popularidad. Hasta ahí vamos. Pero digamos que hubo una reforma. Cuando ya Jover sepa qué pasó con la reforma, ahí sí yo ya sé. Me dio ahí para Colpensiones y vea, ya quedaron peor que donde yo estoy. Porque puede pasar eso. No sé si me estoy dando a entender. Puede pasar eso.
partiendo de que se haga una reforma de manera responsable. ¿Saben ustedes cuál es el mejor sistema pensional latinoamericano? El de Haití. Es que es un país muy rico. Haití y Bolivia tienen muy buenos sistemas pensionales. O sea, entre más pobreza hay, más pobreza mental, ¿no? Si ustedes se quieren comparar, mi frase es, nosotros vivimos en Cundinamarca, hacemos esfuerzos de Cundinamarca y queremos pensiones de Dinamarca. ¿Quieres pensión de Dinamarca? Cotiza 45 años y te pensionas a los 65 años, mujeres y hombres, así es. Pero aquí las pensiones, una mujer a los 57, les acaba de mostrar, es muy joven, realmente muy joven. Mi mamá lleva 42 años pensionada. Una pensión es una bendición. Muchos familiares de ustedes van a encontrar eso. No, es que estoy peleando con el fondo me quiere una pensión de un mínimo. No, yo le digo, a mí me vuelve a mejor 200 millones de pesos. ¿Se han escuchado la historia? Yo le digo, no, recibe la pensión. No, es que yo con ese apartamento hoy lo arriendo. Perdónenme, nuestra modesta manera de ahorrar en nuestro hogar, mi esposa, mi hija y yo, es sector inmobiliario. Y en pandemia duraron casas 8 meses vacías, pagando administración, servicios, valorización e impuestos. Imagínense, ¿eso es una pensión? Eso no es una pensión. Si alguien me garantizara que yo siempre voy a recibir eso, bienvenido. No, si tienen esta situación, siempre pidan la pensión. Porque vamos a encontrar familiares que dicen, no, a mí que me den esa plata, yo con eso me mando a hacer 3 cirugías y me busco un venezolano. No, hace 30 años no buscaba un venezolano, ya no. Yo voy de Bucaramanga y Venezuela era nuestra Italia. O sea, eso eran autopistas, el metro, la plata, los carros, era la cosa. O sea, ser amigo de un venezolano daba estatus. Realmente, yo en Santander, de hecho tuve una prima en Venezuela. Todo el que estaba jodido acá se iba para allá. ¿De acuerdo? Hasta ahí me estoy dando a entender. Ustedes me van diciendo qué tiempo queda, porque yo como esto no me cansa. Listo, vamos a seguir. Preguntas. Vamos a seguir. Cuando ustedes se aburran me dicen y yo me voy. No, lo que ustedes digan, o sea, por mí no hay problema. Lo que ustedes digan. Voy a seguir y preparen las preguntas. ¿Listo? Preparen las preguntas. Voy a seguir. ¿Quiénes son beneficiarios de una pensión? Nuestros hijos hasta los 18 y hasta los 25 si están en la universidad. ¿Listo? Hasta ahí ellos son beneficiarios de ley. La cónyuge o la esposa o la cónyuge. Son la misma cosa, ¿sí o no? O la pareja. Unión libre. 5 años mínimo. ¿Listo? 5 años mínimo. En los dos lados es la misma cosa. ¿Listo? Los beneficiarios de ley. Los padres si son dependientes económicamente. ¿Cómo se dirime esta? ¿Se han visto que cuando fallece un soldado, el papá dice, era el que iba a comprar la casita, era el que mantenía a toda la familia? ¿Eso sabe por qué lo dicen? Esperando la pensión. ¿Qué se hizo para zanjar eso? Recuerden que en Colombia se mueren los muertos. Bueno, ¿usted ha visto que muera un muerto malo? No, tan bueno que era. O sea, ¿será que los malos somos nosotros? ¿Será que los malos? Yo me pongo a pensar, ¿será que los malos somos nosotros? Porque todo el que se muere, no, eso es una belleza. Y le iba a dar casa a la mamá y le iba a dar pensión y era el que mantenía a la familia. ¿Se han escuchado las historias? Pues bien, si Dios no quiera, esto nos sirve por información de cultura general y por el tema social. Si alguien fallece y era soltero y quiere decir que sus padres dependían económicamente de él, debe estar en la caja de compensación familiar como beneficiario el papá o el salud. Si no estaba, el juez dice, ay, lo siento, pues si usted era el que lo mantenía, ¿cómo no lo tenía ni en salud ni en la caja de compensación? ¿Quedó claro? Eso lo aprendí cuando fui gerente corporativo de una caja de compensación. Es una buena idea que inventaron. Por ahí fue que se empezó a zanjar eso. Porque todos los hijos que se mueren vagos, los papás dicen, el chinito me mantenía para reclamar una pensión. Hay algo que el sistema pensional y de salud lo tiene fregado en este país, se llama incertidumbre jurídica. ¿Qué es eso? Que se reconocen pensiones sin derechos porque un juez dijo. Así como en salud la persona puede decir reclamar leche, reclamar pañitos húmedos, reclamar sillas de ruedas de 50 millones, todo eso pasa en salud y a tutelas, lo mismo pasa en pensiones. Hay mucha violación del marco jurídico. Diferencias. Ahora sí, diferencias. Qué pena, Huber. Luces otra vez. Es que vienen diferencias bacanas que no sé. Listo, Huber. Muchas gracias. Primera diferencia. Dinero acumulado en la cuenta de ahorro individual hace parte de la masa sucesoral. Recuerden, si llega a fallecer y no tenía beneficiarios de ley, no era casado, no tiene hijos menos de 25, la familia, los primos, los hermanos,
pueden pensar en eso. Aquí no pasa eso. En el fondo privado sí, Colpensiones no. Segunda diferencia, si no se cumplen los requisitos de pensión, cumplió la señora 57, los hombres 62, van y le devuelven, como la señora doña Flora que nos ayudaba, a ella le volvieron una platica. Si hubiese estado en Colpensiones le han dado una chichigua. ¿Saben qué es chichigua? Dícese el monto, ¿sabes qué es chichigua, bueno? Dícese de un monto supremamente íntimo. ¿Sí? ¿Sí sabías, amigo? Listo, muy bien. Si no hay gente, ¿sí? Entonces sí sabías, ¿sí? Ojo, otra gran diferencia, en los fondos privados hay varias modalidades de pensión. En Colpensiones solamente hay una, se llama renta vitalicia inmediata. En los fondos hay 7. La gente ni sabe. También debo ser muy sincero, esas 7 modalidades de pensión realmente hay acceso a ellas solamente en 2, casi todo el mundo. En las otras muy poquitas personas, los que tienen mejores ingresos. ¿Cuáles sí es buena? Las nuevas, esto que llamé nuevas. Las nuevas hay una que llama, resulta que las mujeres, si están en Colpensiones y se van a un fondo privado y se van a pensionar, se alcanzan a pensionar por vejez, el tiempo que estuvieron en Colpensiones se llama bono pensionario. Esa plata se la dan cuando llegue el momento de la pensión con el fondo privado, pero esa plata se la dan a los 60, no a los 57. Entonces se creó una modalidad de pensión, se llama sin negociación de bono pensional, o sea, te pensiono con lo que hoy tienes, a los 60 se hace efectivo, se redime esa plata que Colpensiones debía entregar y a los 60 se reliquia la pensión, por decir algo. Te correspondió una pensión de 1.100.000 y a los 60 se recalcula y quedó pensionada con 1.200.000, por decir algo. ¿Hasta ahí vamos? Esa nueva modalidad pensional sí es buena y se necesitaba. ¿Hasta ahí vamos? Se llama con negociación de bono pensional la posibilidad. En Colpensiones no hay sino una sola forma, también la tienen los fondos privados, se llama renta vitalicia inmediata. Creo que Vitalicio Pinochet nos enseñó que era vitalicio. Él se nombró senador vitalicio en Chile para que no lo fregaran. Sin embargo, le tocó durar escondido un rato porque en Inglaterra y lo cogieron presito por las cositas que había hecho. Vitalicio es para toda la vida. Porque viene la, ay no, Sandrita, yo sí me quiero apoyar por usted por venir, Sandrita, sí, pero es que mi mamá dijo que en el fondo peor, si la pata acá abajo, ese es un cuentazo. Primera gran verdad, por venir protección por fondo en escándalo no pensionan a nadie. Ellos que hacen administrar los recursos para que una aseguradora te pensione. ¿Quién le va a pensionar? La que tú quieras. O sea, tú estás en protección. Cuando tú vayas a protección te van a decir, mira, tenemos Sura, tenemos Seguro Bolívar, tenemos Mafre, tenemos Royal Tsunan Alliance, tenemos, y tú escoges con cuál quieres. La una te puede decir, yo te doy tanto, la otra te da 50.000 más, 30.000 menos, tú escoges. Pero protección no te va a pensionar. Protección te administra la plata, te cobra una comisión bajita para que tú escojas la aseguradora. Esa es otra verdad que la gente no sabe. ¿Qué pasa si normalmente yo voy a Colfondos? En Colfondos me dicen, mire, tenemos esta ya y se la dan. No, nos deben dar la opción de escoger entre 3. Si las 3 no me gustó ninguna, yo digo, no, yo quiero esta. Porque es tu plata. ¿Qué es lo que hacen ellos? Le giran la plata que tú ahorraste durante toda la vida con la rentabilidad, la giran a la aseguradora. O sea, que quiere decir que nos podemos parar una novia rica y le decir, compremos una pensión de vejez y yo voy y la compro. Se puede. ¿Sí sabían eso? Se puede. ¿Hasta ahí vamos? Por eso el cuentazo que en el fondo privado no, porque si la plata alcanza, las pensiones son para toda la vida y el fondo no es el que te pensiona, la administradora no te pensiona, es una aseguradora. La gente no sabe eso. ¿Hasta ahí vamos? No los quiero confundir porque el tema es largo. En el fondo podría haber una pensión temporal, pero para mí eso no es una pensión. Se le llama pensión, pero no es una modalidad de pensión. Pensión es algo definitivo. En los fondos privados tenemos algo que se llama retiro programado. ¿Qué quiere decir? Que Uribe Peña se va con Porvenir, cumplió los 62 años y yo le digo, durante un año mi pensión me iba a quedar de 3 millones. Yo le digo, no, de 3 millones no, es que yo tengo una novia joven que quiere viajar por el mundo, démela de 5 millones. Realmente puede ser por ahí a 3,5. Démela de 3,5, que es que los 2 primeros años yo quiero, los 6 primeros meses yo quiero viajar con mi novia que estamos de luna de miel. Listo, me dan la pensión. Después, ¿qué pasa? Era de 3, me la dieron de 3,500, retiro programado. Hay varias modalidades, esta es retiro programado. Después me dicen, don Ovidio, ¿cómo le fue? No, que luna de miel que ha acabado. Listo, entonces también tu pensión que va a acabar ahora te vamos a dar 2,700. Ahora tu pensión es de 2,700. Pero yo puedo jugar con eso, en Colpensiones no. ¿Sí me hago entender? Pero para mí eso no es una pensión, esa es una situación temporal. Es más o menos como cuando vamos a decir que es un tipo de buenas y Sandra es mi novia, ¿listo? Si hay tipos de buenas.
¿Sí o no, Juven? Diga que sí, colabore, diga sí. Listo, y Sandra mi novia. No, iba a molestar a Sandra, pero mejor no la molesto. Listo, iba a molestar a Sandra con un ejemplo para que lo aprendiera. ¿Listo? ¿Quedó claro? No mentiras, ¿cómo es? Ese retiro programado que es para mí una analogía. Sandra y yo son pareja. ¿Cuánto llevamos, Sandra? Sueña en positivo. ¿Cuánto llevamos? 10 años. Y de repente, démonos un tiempo. ¿Eso es una separación? No, más vaya y vuelve. ¿Pero eso es una separación definitiva? Pareciera que sí, pero puede ser que no. No sé si me hago entender. Ya será divorcio cuando digamos, venga, hacemos papeles, vamos a una notaría, nos fuimos. Pero mientras tanto, ahí no hay separación. ¿Sabían que hay muchas mujeres que andan en eso? Ya, no pasa nada. Acude a un buen coach, yo te asesoro en eso. No pasa nada. Ya, fresca, no pasa nada. Toma decisiones, anímate a tomar decisiones. Porque hay mujeres que lo están pensando, no, ahí vamos. Vamos a ver qué pasa. Es por los niños. Nada, es por uno. ¿Me digo que por los niños? ¿Sí queda claro? Perfecto. Diferencia 3. En el fondo privado, yo puedo hacer aportes voluntarios. Consejo como si fueran mis hijos. Creo que soy el más cucho. ¿Quién nació antes del 69? O sea, el cucho sí soy yo, ¿sí o no? Lo siento por ello, el de la experiencia soy yo. En la vida se los chinos que ni saben para dónde van, ¿listo? Ustedes pendientes de mí que yo hice para dónde voy. Entonces, el cucho soy yo, sí les puedo dar el consejo. Mentira, soy mentor y soy coach en serio. Soy mentor del bienestar familiar, en serio, en serio. Me gusta meterme en muchas cosas pesadas. Les voy a dar un consejo como si fueran mis hijos. Hagan ahorros voluntarios. Es un negociazo. Hagan ahorros voluntarios. Hoy estamos bien. Mañana, Dios mediante, vamos a estar mejor, pero nadie lo puede asegurar. Hagan ahorros. De por sí, haciendo ahorros, ustedes manejan. Yo siempre lo recomendé. Yo siempre he sido usuario del sistema. A veces pagamos menos impuestos. Y estoy ahorrando. Mire, mañana no sabe qué pasa. No hablo por el cambio de gobierno de nada. O sea, mi visión de futuro es, mi visión es yo ir mirando 20 años adelante. O sea, yo les vengo a decir que yo llevo 33 años ahorrando. Hagan ahorros. Los fondos, en un fondo privado tú puedes hacer eso. En Colpensiones eso no se puede hacer. ¿Para qué se puede hacer? Para yo después sacar la plata para lo que yo quiera. Para mejorar mi pensión. No quede con 3, sino con 3,200. Y esos 200 ayudan bastante. Para decir, no me pensiono a los 57, sino a los 56. Mujeres o los hombres a los 61. ¿Sí me van a entender? Y los fondos privados dan esta opción. Se lo recomiendo. Yo puedo estar en este momento en Colpensiones y hacer un ahorro en un fondo privado, seguir en un fondo privado con eso. O ya Sería con un producto que se llama pensión voluntaria. Sí, por eso. Pero Sí podría, en un producto que se llama pensión voluntaria. Pero en el fondo privado hay algo que llama la cuenta ahorro individual. Ahí podría yo hacer un ahorro, se llama aporte voluntario dentro de pensión obligatoria. ¿Qué ventaja tiene? La rentabilidad es buenísima, son inembargables los recursos. La rentabilidad es buenísima, solo que tú debes pedirlos con 6 meses de antelación, porque eso están invertidos en acciones. Hasta ahí vamos, pero se lo recomiendo. O sea, en tu caso, los que estamos en Colpensiones lo pueden hacer por pensión voluntaria, recomendado. O sea, hay que ahorrar. Y en los que estamos en fondos privados tenemos o pensión voluntaria o aporte voluntario dentro de pensión obligatoria. Que yo hoy le digo a nómina, mira, separa el 2 o el 3% de mi salario y envíalo a pensión obligatoria como aporte voluntario. La rentabilidad es buenísima, son inembargables, solo que los debo pedir con 6 meses de antelación. Señorita, tu pregunta. No, era una pregunta que podía estar. Sí, señor. Tengo una pregunta. Digamos, en el caso de una persona que se quiere pensionar anticipadamente y recibe a los 50 años, estando en un fondo privado, recibe a los 50 años, una indemnización. Para esa indemnización la puede uno Sí. meter en el fondo. ¿Qué hago? Los pongo en una pensión voluntaria, fondo de pensión voluntaria. Cuando llegue, si es ella a los 57, puede juntar aportes obligatorios, aportes voluntarios, todo eso lo junta y esa plata el fondo la manda a la aseguradora. Entonces dice, por decir algo, yo reuní 300 millones de pesos de pensión obligatoria y la indemnización fue de 100 millones, esas dos se suman y hacen que la mesada pensional que la aseguradora vaya a reconocer sea mayor. Eso se puede en un fondo privado. O sea, yo completé mis 1150 semanas que pide el fondo privado.
aporté ese dinero de esa indemnización, automáticamente uno puede pedir la pensión anticipada. Espera que me le perdí. 1.150 de mana en fondo privado cuando yo genero ingresos del salario mínimo. ¿Listo? Ah, ok. Pero digamos Pero está por encima. cuando yo accedo a eso, o sea, yo vengo, usted a los 62 años dice, oiga, yo puedo acceder a la evolución de saldos. Cuando accedo a la evolución de saldos es porque no me alcanzo a pensionar por vejez. ¿Sí queda claro? Esa plata, pues no creo que le alcance para una pensión ni si no el sistema lo había pensionado. Lo que usted puede decir es, bueno, ya con eso yo hago lo que considere válido. Sí que se puede hacer con eso, recuérdeme su nombre. Armando. Armando, el programa BEPS, ¿recuerdan? Yo puedo irme para BEPS y ¿qué es lo que hace BEPS? Dice, esa plata te voy a dar el 20% de más y te voy a fraccionar eso durante todo el resto de tu vida. Es como una pensión chiquita, por llamarlo así. ¿Sí queda claro? Con la consulta de Armando me hizo acordar de otro tema importante. Vamos a imaginar que, recuérdame tu nombre. Lili Peña. ¿Tú eres Peña también? Yo sí, esta china se ve buena gente. Yo decía, ella, sí, yo le veía algo, decía, ¿pero qué es? Claro, prima. Claro. Lili Peña, Anovi Peña, o sea, Lili Anovi, ¿sí? Nos casamos Lili Anovi, suena más bacano Lili Anovi que Liliana Ibrahim, eso suena muy chavo. Lili Anovi somos casados, o unión libre de más de 5 años, ¿cierto? Lili dejó de trabajar y no se va a alcanzar a pensionar. Y tan de mala yo tampoco. Lili y yo podemos sumar las semanas de ella y las semanas mías para que el que más tiempo tenga cotizado sea una pensión. Y quedamos los dos pensionados. Eso la gente no sabe, llama pensión familiar. Lo que pasa es que hay requisitos. Requisitos ISBEN 1, 2